En las sombras de nuestra historia, hay símbolos que han sido revestidos de poder, misterio y terror. Uno de esos símbolos, más temido de lo que muchos se atreven a reconocer, es la cruz invertida. ¿Por qué un simple giro de una figura religiosa, un símbolo de sacrificio y salvación, es capaz de aterrorizar a millones de personas alrededor del mundo? La respuesta no es tan sencilla como parece. La cruz invertida ha sido malinterpretada, demonizada y distorsionada a lo largo de los siglos. Pero lo que pocos saben es que su verdadero significado está envuelto en una sabiduría mucho más profunda, que desafía nuestras concepciones más básicas sobre el bien, el mal y la naturaleza del poder espiritual. Este símbolo no es solo un vestigio de tiempos oscuros o un estándar de fuerzas malignas. Tiene raíces profundas en la antigua filosofía esotérica, en las tradiciones secretas que han sido cuidadosamente ocultadas por aquellos que buscan mantenernos alejados de sus secretos más profundos. En este video, exploraremos por qué la cruz invertida ha sido objeto de tanto miedo y desentrañaremos las fuerzas ocultas que se esconden detrás de su estructura. No se trata simplemente de una señal de inversión, sino de un símbolo que desafía el orden establecido, uno que puede alterar nuestra percepción de la misma realidad. Hoy vamos a adentrarnos en un viaje místico, explorando su significado esotérico y desvelando las poderosas fuerzas que residen en su interior. Hablaremos sobre cómo este símbolo ha sido utilizado en rituales antiguos, su conexión con el inconsciente colectivo y cómo se relaciona con las fuerzas ocultas del cosmos. Al final, entenderás que lo que muchos temen es en realidad una puerta a un conocimiento mucho más grande. ¿Pero te atreverás a cruzar el umbral? Acompáñame mientras revelamos los secretos que la cruz invertida guarda para aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a ellos. La cruz invertida, una simple vista, puede parecer un símbolo de rechazo, de anticristianismo o de pura subversión. Sin embargo, su origen se remonta mucho antes de que fuera utilizado por grupos radicales o movimientos que se alejan de la tradición religiosa. Su simbolismo es tan antiguo como la civilización misma, y para entender por qué aterroriza a millones de personas, es necesario primero adentrarse en sus raíces más profundas. En la antigua Roma, la cruz no era solo una herramienta de ejecución, sino también un símbolo de sacrificio, de entrega total. Fue el apóstol Pedro quien, según la tradición cristiana, pidió ser crucificado boca abajo, pues no se consideró digno de morir de la misma manera que su Maestro, Jesucristo. Esta inversión no solo representó humildad, sino también una profunda conexión con la espiritualidad que trasciende las leyes terrenales. Para Pedro, la cruz invertida no fue un símbolo de maldad, sino de un sacrificio personal que trascendía la forma misma de la crucifixión. Sin embargo, con el paso de los siglos, la interpretación de este símbolo se distorsionó. Durante la Edad Media, la cruz invertida comenzó a asociarse con el diablo y las fuerzas oscuras, especialmente por los inquisidores que buscaban marcar a aquellos que desafiaban la autoridad eclesiástica. La inversión, el acto de voltear lo sagrado, se convirtió en una transgresión del orden divino, un acto de desafío a las leyes del cielo. Con el tiempo, la cruz invertida pasó a ser vista como un emblema de la herejía, del satanismo y del caos. Pero el verdadero significado de este símbolo, como nos enseñan las antiguas filosofías esotéricas, está mucho más allá de esta distorsión. En las tradiciones ocultas, la inversión de la cruz no representa la caída hacia la oscuridad, sino una ascensión hacia un conocimiento más profundo. Es un símbolo de la transmutación, el acto de transformar el plomo en oro, de elevarse a través de las adversidades y de descubrir una verdad que está oculta para la mayoría. Los alquimistas medievales y los místicos de la antigua Grecia ya entendían que, para obtener la sabiduría más pura, era necesario ir más allá de las apariencias, invertir la realidad tal como la conocemos y ver lo que permanece oculto. La filosofía hermética, que data de tiempos muy antiguos, nos enseña que el universo está regido por leyes de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Lo visible refleja lo invisible. Por lo tanto, lo que a primera vista podría parecer una inversión negativa, es en realidad un espejo de una verdad más profunda.
una verdad que solo los iniciados en los misterios pueden entender. La cruz invertida en este contexto se convierte en un símbolo de la transformación espiritual, de la capacidad de la conciencia humana para trascender los límites de la realidad material y tocar lo divino. La figura del antihéroe o del que se rebela contra el sistema no es algo nuevo en las tradiciones esotéricas. A lo largo de la historia, las figuras como Prometeo, quien desafió a los dioses para traer el fuego del conocimiento a la humanidad, o incluso Lucifer, en su papel de portador de luz, han sido vistos como agentes de cambio, no como los villanos que la sociedad común quiere ver. En este contexto, la cruz invertida se erige como un emblema de aquellos que buscan un conocimiento más allá de lo que la religión institucionalizada ofrece. Una invitación a una espiritualidad más libre, más conectada con los misterios profundos del universo. Ahora que hemos establecido el contexto histórico y filosófico de la cruz invertida, es crucial adentrarnos en su verdadero significado esotérico. La comprensión de este símbolo no solo implica estudiar su historia, sino también explorar su conexión con las fuerzas invisibles que operan en el cosmos y dentro de nosotros mismos. La inversión de la cruz, en términos esotéricos, no es solo un simple giro de un objeto. Es un acto simbólico de desestabilización del orden establecido, una manifestación de la búsqueda de una verdad más profunda. En la antigua tradición de los misterios de Eleusis, los iniciados pasaban por rituales en los cuales las realidades se invertían para revelar el mundo espiritual detrás del mundo físico. Los adeptos no solo morían simbólicamente para renacer, sino que también experimentaban una reversión del tiempo y el espacio. La cruz invertida, por lo tanto, no era un símbolo de condena, sino un medio de alcanzar una mayor iluminación. Imagina la siguiente metáfora. El sol, como la cruz erguida, es un símbolo de la conciencia del día, de la luz visible, de la razón. Pero la cruz invertida representa la noche, el inconsciente, el reino oculto donde las leyes de la lógica y la física, tal como las conocemos, no se aplican de la misma manera. Es el reino de lo invisible, donde las energías cósmicas se mueven libremente y las realidades se entrelazan, creando un espacio donde la mente puede alcanzar un nivel de conciencia superior. En la alquimia, uno de los caminos más profundos hacia la transformación es la coniuntio, la unión de los opuestos. Para que ocurra esta unión, uno debe estar dispuesto a invertir la percepción del mundo material y ver más allá de la superficie. La cruz invertida es un emblema de esta disolución de las barreras entre el ser humano y lo divino. No es un acto de rebelión contra lo sagrado, sino una forma de reconocer la presencia divina incluso en lo que ha sido considerado pecaminoso o oscuro. De hecho, uno de los significados más profundos de la cruz invertida es que la luz no solo habita en lo que consideramos puro, sino también en lo que rechazamos. Tomemos la figura de Baphomet, otro símbolo profundamente asociado con el esoterismo y la cruz invertida. Aunque muchos lo asocian con el satanismo, lo que realmente representa es el equilibrio entre los opuestos, lo masculino y lo femenino, lo humano y lo divino, lo material y lo espiritual. El Baphomet, con su cuerpo de hombre y cabeza de cabra, sentado en una cruz invertida, no es un símbolo de maldad, sino de la fusión de los contrarios. Es la representación de que, para alcanzar la sabiduría, uno debe estar dispuesto a explorar tanto las sombras como las luces dentro de sí mismo. La cruz invertida, entonces, actúa como un espejo de nuestra dualidad interior. Nos desafía a mirar más allá de nuestras creencias superficiales y a confrontar las partes de nosotros mismos que preferiríamos no ver. Pero es solo al aceptar estas sombras, al invertirse en el proceso de autoconocimiento, que podemos comenzar a descubrir las dimensiones más profundas de nuestra existencia. Por supuesto, esta no es una verdad fácil de digerir. Los miedos más profundos de la humanidad están conectados con lo desconocido, con lo oculto. La cruz invertida, al ser percibida como un símbolo de inversión, nos enfrenta a nuestros propios temores más profundos. El temor a perder el control, a ver el mundo de una manera completamente nueva, a confrontar el lado oscuro de la existencia. Es este miedo lo que, irónicamente, da al símbolo su poder. Ahora que hemos comenzado a desentrañar el simbolismo de la cruz invertida,
Es momento de abordar algunas de las paradojas y conceptos avanzados que la rodean, así como los mitos que la han distorsionado. A pesar de lo que muchos creen, la cruz invertida no es un símbolo exclusivamente negativo. De hecho, representa un desafío espiritual, un llamado a cuestionar las creencias impuestas. Aquellos que buscan la verdad más allá de las estructuras tradicionales se sienten atraídos por ella, ya que simboliza un despertar interior, un proceso de individuación, según Carl Jung, en el que nos enfrentamos a nuestras sombras para transformarnos. La cruz invertida también está relacionada con la destrucción y reconstrucción. En alquimia, la destrucción de la forma es solo el primer paso hacia la purificación y transmutación. Al igual que el fuego transforma el carbón en oro, la cruz invertida representa la muerte y el renacimiento espiritual, un proceso de transformación radical. Uno de los mitos más comunes sobre la cruz invertida es su relación con el satanismo. Esta concepción errónea proviene de representaciones modernas que distorsionan su significado. En la Edad Media, la Iglesia Católica la usó como símbolo de la herejía, pero la cruz invertida ya existía antes del satanismo moderno. En tradiciones esotéricas se ve como un símbolo de liberación del alma y un camino hacia un conocimiento superior. Lucifer, el portador de luz, está vinculado a este concepto, representando la lucha interna por alcanzar una conciencia iluminada, un desafío contra las estructuras de poder establecidas. La cruz invertida, en este contexto, es un símbolo de despertar y revelación, invitándonos a trascender las ilusiones y adentrarnos en el conocimiento prohibido. La cruz invertida también tiene aplicaciones psicológicas, simbolizando el cambio de perspectiva que ocurre al enfrentar grandes dificultades. Al invertir creencias o formas de vida limitantes, las personas pueden liberarse de las restricciones impuestas por la sociedad o por sí mismas, convirtiéndose en un catalizador para el desarrollo personal. Este símbolo ha sido adoptado por movimientos subversivos y pensadores como Marx y Nietzsche, representando la lucha contra las estructuras de control y el despertar hacia una nueva realidad más auténtica. La cruz invertida no solo simboliza el caos, sino la búsqueda espiritual, la rebelión interior y la transformación de la realidad. Ahora, para poner en práctica este simbolismo, debes comprometerte con el autoconocimiento. Aquí te comparto algunas prácticas. Ritual de la inversión de la perspectiva. Cambia tu punto de vista sobre los problemas. Pregúntate qué puedes aprender de ellos y cómo pueden abrirte a un mayor conocimiento personal. Meditación de la sombra. Enfrenta las partes reprimidas de ti mismo, integrando tus sombras en tu ser para comprender que lo negativo tiene un propósito en tu evolución. Poder de la inversión de la luz. Coloca una fuente de luz en un lugar oscuro para ver cómo ilumina las sombras, simbolizando la sabiduría que surge en momentos de caos. Práctica del desapego. Suelta lo que limita tu mente y espíritu. Desapégate de creencias y relaciones que ya no resuenan contigo para lograr mayor claridad y libertad. A través de estos rituales, la cruz invertida nos desafía a transformar nuestras sombras en luz y nuestras limitaciones en oportunidades. Nos invita a explorar los rincones oscuros de nuestra conciencia y a cuestionar nuestras percepciones. Al abrazar la paradoja de la luz y la oscuridad, podemos liberarnos de creencias limitantes y empezar a vivir nuestra transformación. Te dejo con una reflexión. ¿Qué parte de tu vida necesita ser invertida? ¿Qué estás dispuesto a desafiar para abrir una nueva perspectiva de ti mismo? Si esto resuena contigo, suscríbete, comparte tus pensamientos y sigue explorando los misterios del universo. Esto es 7 símbolos.